Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Amados hermanos, comenzamos con este estudio. Es un jueves más, un jueves donde pues, esta semana en especial se fue más rápido porque tuvimos un día festivo, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su misericordia que seguimos aquí trabajando, haciendo las cosas para la gloria de Dios. Sí, evidentemente puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y precisamente este evangelio que estamos estudiando, bueno, que ya llevamos varias clases, 19 clases, y que estamos en el capítulo 6 del evangelio de Marcos, estamos viendo cómo el evangelista Marcos se ha preocupado por presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios, pero también como el siervo, el Dios Todopoderoso que se hizo a sí mismo en obediencia siervo y vino a servir a los demás, servir al Padre en primer lugar y servirnos a nosotros porque Él es el Redentor. Él tenía que vivir una vida obediente, una vida obediente, en obediencia perfecta. Él que nació siendo un niño, él, siendo el Dios Todopoderoso, el Creador. Él toma un cuerpo humano, nace del vientre de una mujer y crece y nace y se hace obediente. Por supuesto que Cristo tenía que cumplir una misión. Y la misión y el ministerio principal de Jesucristo era el de la predicación, no el de la sanación, ¿verdad? Tampoco él vino para hacerse famoso, sino para predicar un mensaje de esperanza, un mensaje donde pudiera llevar a todos sus elegidos, a los elegidos del Padre, a un nuevo reino, a instaurar el reino, el reino de Dios. Y todas esas personas que van a conformar ese reino son personas que escuchan el mensaje del Evangelio, que abren su corazón porque el Espíritu Santo nos llama y produce en nosotros un arrepentimiento genuino para decirle, Señor, definitivamente te necesito en mi vida porque sin ti me doy cuenta que la vida se me va a ir como el agua entre los dedos y te necesito a ti. Ya no vivo yo para mí, sino ahora quiero vivir para ti, porque nuestro Señor Jesucristo vino a darnos promesa de vida eterna, de vivir eternamente en el reino de los cielos, en su compañía, Él siendo nuestro Dios, nosotros siendo su pueblo, en un reino de paz, de amor, de armonía, sin pecado, sin maldad y sin todas esas cosas que hoy en día nos acosan. Pero en este mundo, en la primera advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a darnos un mensaje de esperanza y vino a hacernos verdaderos discípulos, como lo que vamos a estudiar el día de hoy. En esta lección que vamos a leer del Evangelio de Marcos capítulo 6, del verso 7 al 13, vamos a aprender 4 lecciones importantes acerca del ministerio de evangelismo al que todos pertenecemos, que a los que todos que pertenecemos al reino de Dios hemos sido llamados a participar de una manera o de otra. No todos somos pastores ni maestros, ¿verdad? Pero sí todos somos llamados a evangelizar, a proclamar la palabra de Dios y no solamente eso, sino a ser discípulos. Esa es la gran comisión. Vamos entonces a comenzar con la primera lección del Evangelio de Marcos, del capítulo del verso 7 al 13. Dios es quien elige y envía a sus escogidos. Eso lo vamos a leer en el primer versículo. Verso 7 dice, lo voy a poner aquí en sus pantallas para que me vayan siguiendo. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Voy a poner la presentación que preparé para ir siguiendo la enseñanza. Bueno, me salté el título, pero aquí lo tenemos. ¿Verdad? La clase de hoy se llama Hombres Comunes con un llamado extraordinario. Ese es el título de esta lección. Dios eligió a hombres comunes para hacer una misión extraordinaria, cambiar el mundo, amados hermanos. Vamos a ver. Ya dijimos que Cristo vino como siervo obediente, o así lo presenta el evangelista Marcos. Nos lo presenta como el siervo obediente
que vino a hacer y a obedecer la voluntad del Padre que está en el cielo. El Evangelio de Marcos lo presenta con un dinamismo muy notable. Todas las lecciones de Marcos, los versículos hacen una transición llamado a la acción, como vimos en este versículo, que dice, después llamó a los 12, es decir, termina una trama y enseguida comienza otra. Pareciera ser que el evangelista Marcos tiene esa prisa, ¿verdad?, por irnos presentando todas las cosas de una manera muy dinámica. Ya vimos que el ministerio principal de Jesús fue la predicación y la enseñanza, pero también hemos estado viendo que Jesús vino a hacer e hizo muchos milagros. Sin embargo, a pesar de que Jesús no era insensible a las necesidades de las personas, sí los milagros que hacía Jesús era una confirmación de su ministerio redentor o como redentor. Jesucristo es nuestro redentor y todos estos milagros que ningún otro hombre podía hacer e hizo, Jesús los estaba haciendo porque era el mismo Dios que estaba respaldando y dando la veracidad a las personas para decir, Él es mi Hijo en quien tengo complacencia. Él es Dios, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, y Él es el enviado, Él es el Mesías Redentor, el siervo sufriente del que habló Isaías, el profeta Isaías, que también profetizaron todos los profetas, todos los libros del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de Jesús, estaba demostrando que precisamente Jesús era el Mesías al que todos estábamos esperando. Lo voy a repetir, el ministerio o el propósito del pasaje es que Dios quiere que sepamos 4 lecciones importantes acerca del ministerio de evangelismo al que todos los que pertenecemos al reino de Dios hemos sido llamados a participar. Todos somos evangelistas, todos debemos de participar y debemos de sentirnos parte del ministerio, de la predicación, de la enseñanza, de hacer discípulos. La primera lección es esta. La primera lección nos dice que Dios es quien elige y quien envía a sus escogidos. Voy a regresarme al texto bíblico. Dice, después llamó a los 12. Y cuando dice aquí el texto que llamó a los 12, no solamente les llamó y les dijo, oigan, todos ustedes vengan, sino es un llamado formal, un llamado donde él llama a 12 hombres. ¿Y por qué llamó a 12 hombres Jesucristo? 12 hombres israelitas, 12 hombres judíos, porque de cierta manera estaba representando en estos 12 hombres a las 12 tribus de Israel, que en el Antiguo Testamento eran el pueblo elegido por Dios. Jesucristo vino a predicarle a los judíos en primer lugar, pero al sufrir el rechazo de su nación, entonces Jesús llama a estos 12 para que vayan y este reino ya no sea, o este pueblo elegido por Dios, ya no sea simplemente de un linaje, sino sea de un corazón sincero, de un nuevo nacimiento. No bastaba ahora con nacer siendo judío para pertenecer al reino de Dios o al reino elegido por Dios, sino ahora Jesús nos estaba elevando diciendo es necesario que volvamos a nacer. De tal manera que si no nacimos judíos, que aquí creo que no hay muchos que hayamos nacido judíos de sangre, ahora hemos vuelto a nacer en Cristo y ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús es el que nos da derecho a pertenecer al reino. Por eso Jesucristo estaba llamando a 12 hombres comunes y corrientes, ordinarios, pero los estaba llamando a estos 12 en particular para un llamado extraordinario, transformar el mundo, llamar y predicar mediante el mismo ministerio de predicación de Jesucristo, ellos ahora ir y predicar y a todo el mundo para que crezca ese reino como la pequeña semilla de mostaza que siendo la más diminuta de las hortalizas llega a ser un árbol impresionante que da sombra y que sirve de albergue para toda la fauna. Es semejante, Jesucristo lo expresó así y ya lo estudiamos. El reino de los cielos es semejante a una semilla, a la semilla de mostaza. Bueno, esto es lo que nos está diciendo la primera parte. Jesús vino a llamar a hombres ordinarios llamados, los comisionó. Ahora Jesucristo preparó a estos 12 para que llevaran su palabra. Pero esta fase de preparación
nuestro Señor Jesucristo los empezó a capacitar y la Biblia registra en los evangelios, podemos identificar 5 etapas en la preparación de estos 12 elegidos para que pudieran ellos transformar el mundo. La primera, la primera etapa del llamamiento o de la preparación de estos 12 lo podemos encontrar, voy a poner aquí nuevamente la presentación. Lo podemos encontrar, la primera etapa o la primera fase del llamado apostólico fue que Jesús los llamó y ellos primero reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. Si recordamos en los evangelios, estos 12 lo reconocieron, que muchos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista, fueron y le llamaron, oh, he encontrado al Mesías, hermano, vente porque he hallado al Mesías. Ellos reconocieron a Jesús como lo que verdaderamente era, el Mesías esperado que había de redimir a su pueblo. Entonces, este fue la primera etapa de la preparación de sus 12. La segunda es dejar la vida anterior después de que lo ubican a Jesús como el Mesías, como el Redentor, y creen en él, son llamados a dejarlo todo atrás. Por ejemplo, Mateo, que era recaudador de impuestos, en cuanto Jesús le dijo, ven, sígueme, dice, registra en los evangelios, que inmediatamente Mateo se levantó, o ya también llamado Leví, se levanta y deja su puesto ahí abandonado y sigue a Jesús. Los que estaban pescando lo dejaron todo también para ser ahora pescadores de hombres. Eso fue lo que Jesús, una de las etapas de Jesús, la segunda etapa, dejar atrás toda su vida familiar y su actividad económica para estar con él de tiempo completo. En la tercera etapa del llamado apostólico, Dios los llama ya apóstoles. Ahí en Lucas 6, del 12 al 13, Jesucristo ya les llama el nombre de apóstoles. Esto significa los enviados o los embajadores, aquellos que tenían autoridad de hablar de parte del monarca, de un monarca, del rey del universo. Entonces Jesús los llama embajadores, apóstoles, es la tercera etapa. La cuarta etapa es la que estamos revisando en esta lección. Jesús los prepara enviándolos en una misión corta de predicación, donde pudieron experimentar la realidad del ministerio y el poder sobrenatural de Dios para mantenerlos. Es lo que estamos estudiando. Pero no quisiera dejar de mencionar la última y quinta etapa, que es la gran comisión. Aquí sí, amados hermanos, tú y yo estamos participando. No somos de estos 12 hombres que vivieron con Cristo hace 2000 años, pero sí pertenecemos a todos los que hemos creído, ¿verdad? Por medio de la predicación de estos 12, el mensaje del Evangelio se fue extendiendo, primero por todo el continente asiático, se fue hacia Europa, hacia África, y alcanzó hasta todos los confines del mundo 2000 años después. Y ahora tú y yo estamos en Cristo porque se han levantado en esta quinta etapa otros predicadores que se han puesto la camiseta, ¿verdad?, del compromiso de compartir el Evangelio con todas las personas que los rodean, no necesariamente como pastores o como maestros, sino como evangelistas, comprometiéndose de una u otra manera a compartir el mensaje del Evangelio. Esto es lo que estamos estudiando aquí. Esta es la voluntad de Dios y en esto estamos nosotros participando. La segunda lección que encontramos en este texto viene en los siguientes 2 versículos, 8 y 9. Vamos a leerlos. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Aquí el Señor, la lección es que Dios los quería y nos quiere todavía ligeros de cualquier carga. Para participar en este hermoso ministerio de compartir la palabra, de subirnos para hacer discípulos,
de predicar el Evangelio y hacer discípulos, necesitamos liberarnos de toda carga. Dios no quería en este texto que vivieran en una austeridad total, sino Dios quería que estos 12 dependieran completamente del poder de Dios para no llevarse más que un bastón, ¿verdad? Pero no deberían llevar con ellos mismos una alforja para llevar, por ejemplo, agua, ni pan, ni comida, ni dinero, sino que calzasen sandalias y que no se pusieran dos túnicos. Esto habla de una dependencia. Él los manda una visión corta, pero los manda prácticamente con mucha austeridad, pero confiando en Él. Ellos ya habían confiado en Jesucristo, ya vimos las tres primeras etapas de la preparación de los apóstoles. Primero lo reconocieron como Mesías, después lo dejan todo para seguirlo a Él, y ahora, y después los llama apóstoles, y ahora los está preparando para depender y ser obedientes y sensibles a su voz. Jesús los está mandando prácticamente sin nada. Esto lo podemos encontrar también en, en el Sermón del Monte. Voy a ponerlo aquí, Sermón del Monte. Recordemos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, a partir del verso 31 y al 33, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios significa que antes, y hoy aplica para nuestros días, antes de tomar cualquier decisión, primero es poner la dirección de Dios. No confiemos en nosotros mismos, en nuestra habilidad, en nuestra experiencia, en nuestra inteligencia, ¿verdad? En los títulos que hayamos logrado o los años de experiencia laboral, etcétera, o ministerial. Debemos de confiar siempre y estar preparados a la voz de Dios. Porque si esto lo tomamos de manera literal y lo tomamos como una regla, nos vamos a equivocar, amados hermanos. Tenemos que combatir, sí, luchar contra la ansiedad, ¿verdad? Dependiendo completamente de Dios. Un niño no está ansioso por saber si su papá sigue con trabajo, si le pagaron su quincena o no. Él está confiando en que su papá va a proveer. Es más, ni se preocupa por eso, ni piensa siquiera en eso. Pero nosotros crecemos y ya dejamos de ser como esos niños, porque el reino de Dios es para los niños. Dijo Jesucristo, le dijo a los fariseos, cualquiera que no sea como alguno de estos pequeñitos no podrá entrar en el reino de los cielos. Nosotros, aunque ya somos adultos y grandotes, ¿verdad? Ya con muchas canas, algunos de nosotros debemos de buscar siempre ser como niños confiando en la provisión de Dios, pero no ciegamente como, como lo hacen los pequeñitos, sino que lo hagamos siempre buscando su dirección en oración. Jesucristo siempre se retiraba a lugares desérticos, ya no lo dijo el evangelista Marcos, se apartaba a lugares desérticos donde él estuviera solo para orar. Nosotros tenemos que ser personas de oración, amados hermanos. ¿Por qué? Porque las instrucciones, si las tomamos literal, no, pues tengo que siempre depender de Dios y, oye, ya llegó el estado de cuenta, la tarjeta de crédito, ay, Dios proveerá, no me voy a preocupar. Esa es una falsa fe, es una fe ignorante o producto de una ignorancia, ¿no? De conocer la voluntad de Dios. Y les voy a poner un ejemplo, amados hermanos, para ir aterrizando esto. Jesús cambia esta instrucción después, más adelante. Leamos lo que les dijo en Lucas 22:35. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque escrito está de mí, porque lo que escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta, bueno.
no le entendieron, ¿verdad? A Jesús. Pero es notable cómo Jesús les cambia aquí la instrucción. Primero les había dicho que se fueran sin nada, pero si hay algún discípulo que nada más leyó el capítulo 6 del Evangelio de Marcos y se queda con la idea de una dependencia austera siempre de Dios, pues nunca va, y no llegó a Lucas 22 y no lo estudió, no lo analizó, no va a notar que Jesús no da instrucciones para siempre. Jesús a nosotros, su pueblo, nos va cambiando las instrucciones conforme nosotros las necesitemos o el tiempo se cumpla. Hoy es tiempo de permanecer en un empleo, pero no va a ser para siempre. Sí, le echamos ganas, nos esforzamos, ¿verdad? Etcétera. Pero va a llegar el día en que Dios te diga, ahora es necesario que te cambies. Pero si nos quedamos ahí ciclados, hermanos, mal interpretando las instrucciones que vemos en los evangelios, puede ser que ya no conozcamos la voluntad de Dios porque su voluntad es perfecta. Siempre en oración, ¿es momento de hacer esto o no? Señor, tú dímelo, compro, me endeudo con un coche o no, pero estamos hablando específicamente de confiar en el reino, en Dios, en el poder de Dios para el ministerio. El Señor quería que confiaran en Él y que fueran sensibles a su voz y que no se llevaran nada. Sí, austeridad ahorita, pero Jesús lo que les quería transmitir en esta misión corta de que no se llevaran más que un bastón, pero que no se llevaran dinero, ni pan, ni agua, ni dos túnicas, era decirles lo mucho que es necesario sufrir en el ministerio de Cristo. Jesús también en el Sermón del Monte nos dijo que seguirlo a Él era un camino peligroso, estrecho. Cruzar por la puerta que nos lleva a Cristo es una puerta angosta, donde solamente pueden pasar los esforzados. Así que seguir a Cristo, llevar una vida cristiana que le agrada a Dios, no es sencillo, porque estamos peleando contra la corriente del mundo, estamos peleando contra nosotros mismos, contra nuestra carne, contra las críticas, contra el rechazo, contra las burlas, contra la violencia, porque muchas personas son violentadas, más hoy en día en el Medio Oriente, en África, en Asia, hay muchos cristianos que están sufriendo por causa del Evangelio, pero ellos tienen el poder del Espíritu Santo. Cuando a partir de Hechos capítulo 2, que viene el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sobre la iglesia, ahora tenemos un poder especial. El Dios del universo mora en nosotros, los creyentes, para que encontremos las fuerzas y la valentía de seguir adelante a pesar del sufrimiento. Como un salmón que va a desovar y que tiene que nadar por el río, pero contracorriente, para alcanzar ese lugar perfecto para poder ahí procrear y aumentar su descendencia. Es algo parecido. Jesucristo nos da y les estaba diciendo cuánto les era necesario sufrir a estos 12, y de los 12, todos murieron, fueron martirizados, excepto Juan, ¿verdad? Que murió exiliado en la isla de Patmos, pero que sí fue eh, golpeado y sufrió maltrato por su ministerio. Nosotros, Jesús no nos esconde, van a sufrir, pero vale la pena, porque realmente la vida del hombre son 70 años, los más robustos 80, dice el salmista. Sin embargo, ¿cuántos de esos 70 u 80 años que tenemos de expectativa de vida, realmente cuántos podemos decir le hemos dedicado al ministerio de, de predicar y hacer discípulos? Yo te puedo decir, en lo que nos cae el 20, nos acercamos a Cristo, en lo que crecemos en conocimiento, en santidad, pasan muchos años. A lo mejor de esos 70, 80 años de vida útil para Cristo en el ministerio fueron 20, 30. A los que les va mejor 40, 50. Personas que empezaron el ministerio muy jóvenes, pero algunos no empezamos tan jóvenes. Entonces, vale la pena por ese pequeño de tiempo de sufrimiento seguir a Cristo, seguir avanzando a pesar del sufrimiento y del precio que cuesta seguir a Jesús. Vamos a continuar entonces con la presentación. Esa fue la segunda lección. La aplicación de esta lección es
confiar plenamente en Dios, pero una confianza guiada siempre por la voz del Espíritu Santo, que es muy particular para cada uno de nosotros. Como hijos, somos tratados por Dios de diferentes formas, conforme Él nos conoce que reaccionamos, así como los papás conocen a sus hijos y saben cómo tratar a cada uno de ellos, ¿verdad? Dios también nos da la guía según su soberanía para cada uno de nosotros. Por eso la búsqueda de su guía constante en oración debe de estar ahí. Ahora, aceptar el propósito de Dios para nuestra vida. No todos somos llamados al pastorado, no todos somos maestros, pero todos somos llamados a participar y a preocuparnos por el ministerio de la predicación y del evangelismo, ofrendando, participando, sirviendo, etcétera. Hay muchas formas de participar, siempre actuando con fe y en obediencia. La tercera lección es que Dios nos quiere ligeros de cualquier carga. Eh, bueno, esa fue la segunda. La lección 3, Dios nos pide contentamiento, permanencia y persistencia. Esto lo vemos del versos del 10 al 11. Lo voy a poner aquí en pantalla. Marcos 6, 10 y 11. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún, bueno, y si en, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren salir de allí. Vamos a sacarnos aquí en el 10. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Jesús no quería que sus discípulos estuvieran brincando de casa en casa. Bueno, es que llegamos a esta ciudad, Jesús, que había muchas localidades, muchas poblaciones en toda esa región de Galilea donde Jesús pasó la mayor parte de su tiempo ministerial de predicación y de su ministerio terrenal. Jesús no quería que ellos llegaran a una casa y que la primera casa que lo recibiera, aunque que fuera muy humilde, y después ya conociendo ahí a otras personas de la localidad, pues les ofrecieran algo mejor. No, pues vente, aquí vas a estar más cómodo, mi casa es más grande, aquí sí hay agua caliente. Jesús no quería eso. Jesús no quería que ellos cayeran en ningún tipo de pragmatismo, como lo puse aquí en la presentación. Jesús no quiere personas o discípulos o maestros o predicadores o evangelistas prácticos, que eso es ser pragmático. No, mira, mejor vámonos, acá está más grande, está más cerca de la plaza donde vamos a predicar. Buscar la verdad es lo que ellos tenían que concentrarse, donde lo reciban, ahí quédense, no busquen su comodidad. Es la obediencia por encima de la conveniencia. Esas son las advertencias que Jesús les dio. Ellos tenían que permanecer ahí, que se quedaran ahí. Por eso les puse aquí, esta lección es de contentamiento, a pesar de que no fuera un lugar muy cómodo, que estuvieran contentos, que permanecieran durante el tiempo que tuvieran que estar ahí predicando y evangelizando y que fueran persistentes. Esto es parte de lo mismo, no buscar la comodidad. Les voy a poner un contraejemplo que el apóstol Pablo en sus lecciones le daba a Timoteo. En Primera de Timoteo 6:5 escribió el apóstol Pablo a Timoteo el siguiente consejo. Aléjate, ¿verdad?, de disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento, o sea, que no, nada más no les cae aquí el 20, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales cosas. Si hay alguien que está buscando participar en el ministerio de la predicación, del evangelismo, para conseguir algún beneficio económico, está equivocadísimo, amados hermanos. La advertencia que acabamos de leer. Esto eh, debe de ser la voluntad de Dios por encima de nuestra conveniencia. No es que nos convenga. Aquí les voy a platicar una historia que yo viví. Yo hace muchísimos años, más de 30, empecé a servir o me empecé a capacitar en la Cruz Roja
como paramédico, y como paramédico tienes que tomar un curso de capacitación que dura aproximadamente un año, o duraba en ese tiempo un año para el nivel 1, el nivel básico, y después pasar, no recuerdo si eran 600 horas de servicio social, la mitad en hospital, la mitad en ambulancia, pero yo lo hacía de corazón para servir a mi comunidad. Ese fue algo que Dios puso en mi corazón, un corazón así como altruista. Yo tenía poco de conocer a Cristo, así que tampoco me movió, digamos, un pasaje bíblico o algo. Yo apenas estaba acercándome a la fe cuando sucedió esto. Pero pasado ya llegando al final del curso, eh, empecé ya conversando y habiendo hecho muchas amistades, me empecé a dar cuenta que muchas personas estaban en la Cruz Roja porque ellos querían buscar un negocio o porque como no habían alcanzado a entrar a alguna universidad, estaban buscando eh, aprender ahí para contratarse, para buscar. O sea, no había nadie estaba dando pasos en Guarache. Yo era el único que estaba ahí con un corazón 100% altruista y voluntario. Yo no esperaba nada a cambio, pero me di cuenta que era el único. Así el Señor nos dice, tú no esperes a obtener nada de ti o nada para ti. Sí estás sufriendo, sí estás batallando, pero no es para tu beneficio, es para mi gloria. Y eso, amados hermanos, lo tenemos que tener presente. No es jactarse, ay, este mes llevé a 5 personas a Cristo y doy tantos discipulados y voy. No es para que nosotros lo cantemos y nos llenemos de orgullo, amados hermanos, es para la gloria de Cristo. Fíjense cómo anoté, eh, por aquí tengo un versículo que les quiero compartir donde nos da los motivos correctos. Dice Jesús en Mateo 10, versos 8 y 9, de gracia recibisteis, Mateo 10, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros recibimos de gracia porque no nos costó el milagro de la salvación, de la redención. Ahora somos salvos, lo sabemos. Por eso no le tenemos a la muerte, a los problemas, ni a la enfermedad, ni a nada que pueda ocurrirnos a nosotros, ni a nadie, porque estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y esto lo recibimos por fe y la fe se da por gracia. Ni siquiera nos podemos jactar de que nosotros somos cristianos porque decidimos nosotros acercarnos al templo. No es cierto. Dios es el que dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo da. Entonces el Padre es el que nos llama a Cristo, el Espíritu Santo es ahora el que nos redarguye y es el que nos acerca, el que abre nuestro corazón para creer en el mensaje del Evangelio. Eso lo recibimos de manera gratuita. Entonces dice Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia. No esperemos nada a cambio, amados hermanos, porque lo hemos recibido por gracia. Eso es lo que nos pide Jesucristo. Voy a continuar con la presentación para ir cerrando el punto, seguir avanzando en la presentación. La cuarta y última lección, los elegidos en su obediencia son respaldados por Dios. Veamos, voy a poner nuevamente aquí el pasaje bíblico para irlo siguiendo. Creo que me salté una parte y no me voy a regresar. El verso 11. Esta no la expliqué y sí es importante explicarla. Dice Jesús, dando las instrucciones, y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto de sacudirse el polvo de los pies era un símbolo de desprecio hacia los gentiles. Cuando un judío atravesaba por territorio gentil, él tenía que sacudirse el polvo de sus pies para no contaminar la tierra santa, la tierra que Dios le prometió a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra de la que fluía leche y miel.
Entonces, este era un símbolo porque ellos se sentían el pueblo elegido por Dios. Pero cuando Jesús dice esta instrucción, lo que nos está diciendo es que ya no, la Tierra Santa ya no es solamente ese lugar geográfico que Dios mismo delimitó, ¿verdad? Entre el río Grande, ¿verdad? Que está en Egipto, y el Tigris, y el Éufrates, y demarca geográficamente ese punto geográfico del Oriente Medio. Ahora ya Tierra Santa no es ese lugar, sino la Tierra Santa es aquel lugar donde la gente responde positivamente al Evangelio de Jesucristo. Pero si no responden positivamente, porque ellos estaban predicando a los judíos, todos vivían en Tierra Santa, pero ahora la tierra ya no era geográfico, sino era dependiendo si las personas cómo respondían al mensaje del Evangelio, sí o no. Y esto es muy importante entender. Eh, Voy a poner aquí un versículo que anoté en Mateo 7, verso 6. Dice, no deis lo santo a los perros, es también parte del Sermón del Monte. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nosotros no somos llamados, amados hermanos, a predicar a sombrerazos y amenazándolos, ¿verdad? Y a sombrerazos y a bibliazos. No es así. El mensaje del Evangelio debe ser transmitido de manera oral y debe ser de manera pacífica. Claro que debemos de prepararnos para poder dar buenos argumentos y presentar el Evangelio de manera correcta, pero no estamos obligados a que todos los que les prediquemos crean en el Evangelio y se conviertan, se arrepientan y se conviertan de sus pecados. Nosotros estamos llamados a predicar. Jesús les dijo, si no lo reciben, sacúdense el polvo de sus pies. Porque esas personas que escucharon el mensaje del Evangelio y no te recibieron, dice, será aún más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas personas que escucharon el mensaje y lo rechazaron. El autor de Hebreos nos dice que pues, eh, Dios nos puede perdonar si si hemos despreciado una salvación tan grande. Más o menos no lo dije bien de memoria, pero el autor de Hebreos dice que la predicación, el mensaje del Evangelio es una salvación extremadamente simple, pero extremadamente poderosa. Es solamente escucharlo y responder positivamente al mensaje del Evangelio. Es una salvación muy grande, es de gracia, no tenemos que hacer nada, es un don de Dios el arrepentimiento. Solamente ahora como creyentes tenemos que obedecer y confiar en nuestro Dios todopoderoso. Él les dice, sacúdense los polvos. Es un nuevo concepto de Tierra Santa. Aquí hay muchas familias santas que han creído en el mensaje del Evangelio y ahí ese hogar donde habitas es un lugar santo, no porque lo sea santo, sino porque ustedes lo habitan y ustedes santifican ese hogar y esa familia, como también el apóstol Pablo lo da, vean, en algunos consejos matrimoniales en 1 Corintios capítulo 6 que habla acerca de la mujer creyente santifica al marido incrédulo por su obediencia, ¿verdad? Y lo mismo el marido creyente santifica a su mujer incrédula también por obediencia. Eso es lo que más o menos estamos entendiendo aquí. Me regreso entonces ahora sí a la siguiente lección. Voy a ponerlo aquí en pantalla nuevamente. Marcos 6:12. Los elegidos en su obediencia son respaldados por Dios. Dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y como consecuencia de su obediencia echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, el Señor Jesucristo, después de haberlos preparado, de estarlos preparando en todas estas etapas para mandarlos como embajadores de Él a predicar, a hacer las mismas cosas que Él estuvo haciendo solo, ahora tiene un equipo de 12 valientes, 12 hombres ordinarios para que hagan exactamente las mismas cosas que Jesús estuvo haciendo, que predicaran, que sanaran enfermos, les dio poder y autoridad sobre el mundo espiritual, sobre los demonios. Los demonios eran echados fuera por los apóstoles, no porque ellos fueran fuertes, Jesucristo sí lo es,
pero ellos no, pero tenían la autoridad delegada por Cristo. Los demonios, el mundo espiritual, amados hermanos, es un mundo peligroso. En angeliología y lo que hemos estudiado en la clase de los lunes de un panorama breve del Antiguo Testamento, hemos estado viendo que los ángeles son seres poderosos, mayores en potencia y en poder que nosotros los seres humanos, en inteligencia. Y los demonios son ángeles caídos, son más fuertes, más inteligentes que nosotros, y por supuesto que como hijos de Dios no estamos llamados ni siquiera a retarlos. Tenemos autoridad, pero no propia, sino es de parte de Cristo. Así como estos apóstoles no tenían autoridad propia, sino de parte de Cristo, así nosotros. Pero tenemos autoridad sobre esos, pero no para jugar al cazafantasmas, al exorcista, amados hermanos. Tengamos cuidado, seamos prudentes. Es un mundo peligroso, toda esta parte de liberación, y no todos son llamados a liberar. Todos tenemos autoridad para defendernos, por supuesto, pero no para hacer una ofensiva, una campaña contra el reino de Satanás, por supuesto. Ni Jesús la hizo. Jesús vino a salvarnos a nosotros. Ya después se va a enfocar a terminar con este mundo diabólico, este reino de Satanás y de todos los que son como él y que no hacen caso y ni se arrepienten de sus pecados. Pero no es ahora ese llamado, ¿verdad? Nuestro llamado es a ser obedientes, así como Cristo nos puso ejemplo. Todos ellos, voy a poner aquí nuevamente en la pantalla, todos ellos tuvieron que rendir cuentas. Me voy a brincar al verso 30 de Marcos 6. Cuando ellos terminan la misión, se juntan nuevamente con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos dieron cuentas acerca de este ministerio temporal. Y nosotros, como creyentes, que ya somos llamados también a predicar el Evangelio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, ¿por qué es necesario que todos nosotros, tú y yo y todos los hijos de Dios, comparezcamos ante un tribunal, el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo? Así que, amados hermanos, no solamente somos llamados a participar de este ministerio de evangelización, de compartir la palabra, sino que también vamos a dar cuentas. Y te va a decir, a ver tú, Sutanito, ¿qué hiciste todos los años que fuiste a la iglesia, que me estuviste adorando los domingos? ¿Qué hiciste entre semana? ¿A quién más le compartiste esta palabra? ¿Cuántos discípulos hiciste? ¿O a cuántos invitaste, verdad? A tus reuniones. ¿A cuántos les compartiste de tu trabajo, de tu escuela, de tus vecinos? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No es un tribunal para salvación o perdición, porque todos somos salvos por medio de Cristo, porque la salvación viene de Él, sino también para que rindamos cuentas como lo hicieron estos 12 primeros valientes, hombres ordinarios. Ellos rindieron cuentas a Jesús, tú y yo vamos a rendir cuentas. Amados hermanos, somos muy pocos en el grupo. Yo sé que ha habido cambios bruscos, pero créanme que yo he sido sensible a la voz del Espíritu Santo y hemos orado, mi esposo y yo, mucho para que Dios siga obrando, ¿verdad?, en nuestras vidas y seguir progresando. Después de muchos años hemos hecho cambios, pero necesitamos invitar, y no solamente gente de la iglesia, amados hermanos, invita a estos estudios para que se firmen tus vecinos o tus familiares inconversos. Así como hace 8 días tuvimos el gusto de recibir aquí a una personita que había sido invitado por uno de ustedes. Sigan compartiendo la palabra, síganse preparando para que también Dios en su momento nos levante a ustedes para tener un pequeño grupo en casa, de estudio en casa, o que se junten para hacer oración. Todos, amados hermanos, somos llamados al ministerio de evangelismo, compartir la palabra de Dios y también dar testimonio. Muchos, desafortunadamente, nos hemos dado cuenta, mi esposa y yo, que después de tantos años de estar en consejería, que no pueden compartirle ni a sus familiares, ni a sus vecinos, ni a sus amistades, ni a nadie que los conoce, porque los conocen y los conocen muy bien, y no cuadra su conversación con su conducta. Como lo hemos dicho, no cuadra el audio con el video. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo se comparten. Los cristianos maduros somos congruentes con lo que predicamos y nuestra vida, de tal manera que no nos podemos avergonzar porque nos conocen y saben de nuestra integridad. No somos perfectos, pero yo por eso digo, los cristianos maduros, y todos tenemos que buscar esa madurez. Si no estás
dando el testimonio correcto. Arrepiéntete, amado hermano, hermana, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y dile que te levante, porque es el ministerio en el cual todos fuimos comisionados, compartir el evangelio y discipular. Esto que estamos haciendo nosotros es un discipulado, estudiar la voluntad de Dios documentada en este hermoso libro, en la Biblia. Y Dios nos dio aquí muchas instrucciones para que las comprendamos, las aterricemos en nuestra mente, pero las pongamos en acción, en nuestro trabajo, en nuestra vida ordinaria, vivir sin afán, vivir con fe. Hay muchas peticiones de oración, pero confiamos en la soberanía de Dios y que Dios es un Dios amoroso, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos puede dar lo que le pedimos y nos puede sanar y nos puede dar y cubrir todas nuestras necesidades, pero dejemos de vernos hacia nosotros, nuestras necesidades, y volteemos a ver la voluntad del Padre que envió a nuestro gran Salvador Jesucristo para salvarnos de la muerte eterna y darnos una bendita esperanza, una esperanza de vivir en un reino, en el reino de Dios por la eternidad. Así que, amados hermanos, hagamos una oración. Hasta aquí el estudio de hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, por cada personita aquí presente en el estudio y por aquellos que han llegado al final de este estudio, a lo mejor una grabación en YouTube. Te pido, Señor, que tú les des el valor de invitar a otras personas a que también vengan a la fe. Porque no sabemos, Señor, nosotros no podemos ver qué corazón, quién sí y quién no es hijo tuyo, Señor. Así que nosotros, tú simplemente nos pides que le compartamos a todos. Señor, danos ese valor. Aviva un fuego dentro de nosotros para que podamos ser personas evangelistas, que podamos participar en esta gran comisión. Bendice a cada familia aquí representada y ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, sabiendo que tú eres un Dios fiel a tu palabra y eres un Dios justo y eres el Todopoderoso, Señor, y para ti no hay cosa difícil que no nos puedas dar. Te amamos, Jesús, y te bendecimos. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén. Suscríbete al canal y refuerza tu fe y convicciones. Para la gloria de Dios,